Dios les bendiga, hermanos. Si bien el Nuevo Testamento nos muestra de una manera clara y contundente, gracias Sergio, la persona y obra del Salvador Jesucristo, el Antiguo Testamento nos muestra una gran cantidad de ejemplos de personas que ni se imaginaban cuál iba a ser la manera en la que vendría el Salvador. Es decir, que tenían esperanza en algo que pasaría en un futuro cercano o distante, pero no tenían ni siquiera idea de de qué forma sería esto, cómo se manifestarían la misericordia, el perdón y el sacrificio perfecto necesario para el perdón de sus pecados. Entonces, es hermoso conocer la palabra directa de Jesucristo, enseñando y ofreciéndonos la salvación cuando reconocemos nuestro pecado y le pedimos perdón. Pero otra cosa también admirable era la fe de todas estas personas que, sin tener una idea clara de cómo sería, pusieron su confianza en un Mesías, en un ungido, alguien señalado por Dios para traer salvación. Y es por eso que después de estudiar el Evangelio de Mateo vamos a hacer un breve estudio que probablemente complementaremos con un taller de escuela dominical sobre un par de familias de los patriarcas que nos van a enseñar de manera muy práctica cómo tener una vida de fe en asuntos cotidianos difíciles y retadores. Entonces vamos a estar hablando de Génesis capítulo 24, de una familia que fue elegida por Dios. Como antecedente, el capítulo 23 de Génesis nos habla de cómo Abraham sepultó a su mujer después de que murió Sara. Cómo de una manera muy diligente busca un lugar donde sepultarle. Y ahora de ahí pasamos a otro evento en el capítulo 24 de Génesis, que es Abraham buscando darle continuidad a las promesas de Dios para su familia, buscando una esposa para Isaac. Son dos capítulos que toman dos temas importantes, pero que tienen una resonancia completa en nuestros tiempos, ¿verdad? Porque son asuntos en los que todos nosotros nos involucramos. La pérdida de un ser querido, la pérdida de algo valioso en la vida, la pérdida de una capacidad, avanzar a otra etapa de la vida, velar por nuestros hijos y la continuidad de la fe en la familia. Aunque el Génesis nos suena como muy remoto, estos dos temas son sumamente cercanos a ti y a mí. Una pérdida de un ser querido y velar por nuestros seres queridos, por la siguiente generación, de manera que sean receptores de las promesas y las bendiciones de Dios. Ya mencionaré un poco sobre el capítulo 23 brevemente, pero nos vamos a enfocar en el capítulo 24 de Génesis. En este capítulo 24, en esta acción que emprende Abraham, de encomendarle a su siervo más importante, a su siervo más antiguo, más fiel, más longevo, la tarea de ir a buscar una esposa para Isaac, nos muestra dos cosas importantes indirectamente. Directamente nos muestra el ejemplo de tres personas muy importantes en esta historia. Abraham, el siervo, del cual no se dice su nombre, y Rebeca misma, la esposa, la prometida y la esposa de Isaac. Y esto habla de esta característica que tiene Dios, que en su soberanía Él escoge a las personas. No escogemos nosotros a Dios, no elegimos nosotros tener fe o no. Dios nos escoge para darnos una fe que es dirigida hacia la persona correcta, que es Jesucristo, para salvación y adopción en la familia de Dios. Y en segundo lugar, indirectamente, esta historia nos muestra a lo lejos un esbozo de cómo sería la relación de Cristo con nosotros, con su iglesia. El esposo
y su prometida, que es la iglesia, que somos nosotros. Desde aquí se va viendo y lo vamos a ir comentando a medida que avancemos. Son dos capítulos contrastantes: la muerte y sepultura de Sara y la búsqueda de una esposa para Isaac, un funeral y una probable boda. Y esto representa muy vívidamente lo que le prometió Dios a Abraham cuando le dijo: ve a la tierra que yo te mostraré y te la daré a ti y a tu descendencia. Y en Deuteronomio 11:11 le dice que esta tierra, le dice así: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, o sea, de valles, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ellas los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y así como a Israel, así como a Abraham se le prometió esta tierra, con dificultades, con retos que representan los montes, y con trabajo, y con exposición, y con riesgos que representan los valles, esto también prefigura la vida que tenemos y que Dios nos ha dado: vida con dificultades y vida con bendiciones, vida con retos, vida con trabajo y esfuerzo y tribulación. Pero qué hermoso que también podemos adueñarnos de esta promesa, porque si este Deuteronomio 11:11 le cambiamos la palabra tierra por vida, estamos entendiendo que esta promesa es para nuestra vida. Porque dice: la vida a la cual pasáis para tomarla es vida de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, vida de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Sea un funeral o sea una boda, Dios nos acompaña en nuestra vida. Él está con nosotros y por fe vamos a aprender que vale la pena creer en sus promesas y en toda aquella instrucción que nos da en su palabra. Lo más importante que podemos ver de la vida cristiana y aprender de Abraham es que no importa las circunstancias de tu vida, si tienes muchas tristezas y pocas alegrías, o un balance entre tristezas y alegrías, lo importante es que Abraham vivió su vida y Dios quiere que vivamos nuestra vida por fe en medio del funeral o en medio de la boda. Ambos eventos se viven por fe y en fe para con Dios. Sí, el capítulo 23 muestra a Abraham dolido, sufriendo la muerte de Sara, pero no sufriendo como los que no tienen esperanza, como dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Y él debidamente y con orden y con honor adquiere esta propiedad para que sea sepultada Sara, y habiendo dejado ese asunto listo, procede a lo que sigue importante para su familia, para su descendencia, que es una promesa de Dios: procurar una esposa para su hijo. Y esto fue un gran testimonio para los vecinos de Abraham de la región de Canaán. Supongo que la sepultura de Sara fue muy diferente a la sepultura de todas las personas que morían en aquel tiempo y en aquella región. Qué extraño que la primer tierra que Abraham tuvo posesión en Canaán no fue una tierra para apacentar su ganado, no fue una tierra para sembrar, no fue una tierra donde poner un pozo. La primer tierra que compró fue para cumplir algo importante, que era sepultar a su mujer, para darle sepultura a Sara. Ese fue el primer lote que adquirió Abraham en la tierra que su Dios le había regalado. Génesis 49 nos dice que eventualmente fueron sepultadas 6 personas en esa tumba. Qué importante hacer las cosas en orden, porque sabemos que las cosas en orden tendrán un impacto que beneficiará a muchos. Y este es el beneficio de que Abraham formalizó la compra de este lote, y después eventualmente 6 personas de su familia fueron sepultados allí. Abraham manejó sus asuntos de negocios, de propiedad, de compraventas con honorabilidad, porque también es un reflejo de su fe.
confiaba en que Dios bendecía al que actuaba honrada y debidamente. Es vergonzoso cuando un creyente realiza negocios dudosos, especialmente con los no creyentes. Vamos a ver que este capítulo 24 que abordamos está lleno de lecciones espirituales y se concentran en lecciones que vemos en la fe de Abraham, de su criado y de Rebeca misma. Así que vamos a ver estos ejemplos de la vida de estas tres personas. Y son tres ejemplos de una vida de fe. Al final del mensaje le añadiré un cuarto ejemplo. Vemos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de su sirviente y el ejemplo de Rebeca. Estos ejemplos les van a sonar demasiado lógicos y van a traer a la mente algo muy reciente. Van a recordar que muy recientemente vimos este mismo ejemplo. El ejemplo que nos da Abraham coincide y tiene una completa consonancia con lo que el pastor Raúl nos enseñó cuando nos enseñó en Colosenses 3:19 que los maridos debían amar a sus mujeres y no ser ásperos con ellas, y en el 21 diciéndonos que no debíamos exasperar a nuestros hijos para que no se desalienten. Al contrario, había que estimularlos y bendecirlos, buscándoles una esposa. Vemos también que en el ejemplo del siervo tiene una consonancia completa con Colosenses 3:22, donde dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Y en el caso del ejemplo de Rebeca está completamente ligado a Colosenses 3:18, cuando dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En este caso, Rebeca actuando como prometida, como mujer buscada, pretendida para que entre en acuerdo matrimonial con Isaac. Pero estos ejemplos están hechos con el mismo molde del corazón de Dios y están reflejados también en la enseñanza en Colosenses. Por eso va a ser fácil entender estos ejemplos. Dice así entonces el capítulo 24 de Génesis: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la casa de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Entonces vemos a Abraham dándonos un ejemplo de determinación en cumplir sus responsabilidades como padre. Quizá no sean las responsabilidades de hoy en día directamente buscar una esposa para nuestros hijos, si no yo ya hubiera tomado cartas en el asunto. Pero en aquel tiempo era la costumbre, en aquel tiempo era lo normal. De manera que Abraham estaba preparando a Isaac para que él fuera receptor de las promesas de Dios, teniendo una familia y habitando la tierra que Dios le había dado a Abraham. Entonces vemos a Abraham solemnemente encomendando a su siervo. Abraham era muy anciano, quizá por eso no lo hizo él mismo, pero confiando en Dios, delegando esta responsabilidad en su siervo y diciendo: ve a mi tierra y consigue a algún pariente lejano, y que el Señor te conceda encontrar una esposa allí. Seguramente entre las cananitas y entre los vecinos de Abraham había mujeres bellas, mujeres capaces, mujeres hacendosas, mujeres de convicción.
pero eran paganas y no era lo que Dios le había determinado para Abraham y para su descendencia. Entonces Abraham nos dio un ejemplo de fe, confiando en que las promesas de Dios podían bendecir a su descendencia si él se concentraba en honrar a Dios, en alabarlo y en obedecerlo en todo. Abraham tiene 140 años en este momento. Dios le había dado una gran bendición espiritual y material. Y aquí es donde vemos un cuadro en el que Abraham pareciera ser el Padre Celestial, y el Padre Celestial envía a alguien que no tiene nombre, cuyo nombre no sabemos, un criado, a alguien servicial que es el Espíritu Santo, pareciera ser, buscando una esposa que es la iglesia para su hijo Isaac, que era el redentor de ella como su marido, el que la ingresaría a ella, a la familia y a las promesas de Dios. Entonces Abraham esperaba que Dios proveyera la mujer idónea para su hijo. Confió en todas sus promesas, reconocía que Isaac era posesión de Dios. Lo había pedido para sacrificarlo en el monte Moria y Dios había provisto un reemplazo, un sacrificio alternativo para que Isaac no muriera. Y tenía la convicción Abraham de que tenía que ser de las mujeres de su propia familia, las mujeres de su propio linaje. Y Abraham enfatiza este hecho en los versículos 6 y 8 que leímos. Y nosotros vemos que Primera de Corintios 7:39 nos repite esta idea, diciendo: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Es decir, esta frase, con tal de que sea en el Señor el casamiento, Abraham ya la conocía, ya sabía el corazón de Dios y dijo: mi hijo tiene que casarse, pero tiene que ser en su voluntad, en la voluntad de Él. Y Pablo lo repite en 2 de Corintios capítulo 6 del 14 al 18 diciendo: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? En nuestros días, hermanos, esto parece como una demanda demasiado radical. Una demanda, una instrucción que le quita opciones tanto a nuestros hijos como a nuestras hijas para formar una familia. Es una limitación que cuando queremos ser prácticos, cuando aludimos a los sentimientos, decimos: es dolorosa esta restricción. Pero con el tiempo hemos llegado a aprender cada vez mejor que el Señor hace eso para preservar sus propios planes y para bendecirnos a nosotros y a nuestros hijos. Hay un valor importantísimo en respetar este precepto, que casemos a nuestros hijos y a nuestros hijos con tal de que sea en el Señor ese matrimonio. Es decir, con un creyente, con una creyente. Porque he entendido que a Abraham le interesaba que las promesas de Dios se transmitieran, las que Dios le hizo a Abraham, se transmitieran a la vida y a la familia de Isaac. Y podemos entender que cuando Dios quiere que nuestros hijos se casen, quieren que se casen dos receptores de las promesas, para que construyan su matrimonio basados en esas promesas. Y cuando esto no se da, solamente uno es receptor de las promesas, no puede llevar a cabo ni desarrollar esas promesas, ni tener la esperanza de que esas promesas se van a cumplir en ese matrimonio y en esa familia. Qué trágico cuando los padres empujan a sus hijos, o aún los hijos se empujan ellos mismos a casarse por motivos diferentes, por una conveniencia social, sentimental, de convivencia, práctica, por compatibilidad, más que por este requisito que pone Primera de Corintios 7, con tal que sea en el Señor. Abraham prefería que su hijo se quedara soltero antes de regresar a Ur
antes de buscar una esposa entre las cananitas. Abraham dio instrucciones claras y no estaba dispuesto a negociar esta situación porque confiaba en las promesas de Dios, aún para esta restricción que no era práctica, que era difícil. Este viaje era un viaje increíble, era increíblemente largo este viaje hasta Ur para buscar una esposa para Isaac. Veamos entonces el ejemplo, viendo el ejemplo de Abraham, veamos el ejemplo del siervo que recibió esta encomienda, que recibió esta tarea. Y dice el versículo 10, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente del agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también te daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua para que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Versículo 21. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó a mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. La doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Me brinco al 49, hermanos. Cuando termina el siervo de platicarle todo esto a Labán, le dice en el versículo 49: ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Es decir, le preguntaba: ya encontré a Rebeca, ya encontré a la prometida de Isaac. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer misericordia concediendo la mano de ella? Y entonces vemos aquí de manera muy clara, en una narrativa muy sencilla, muy clara, un poco larga, eso sí, pero es una narrativa muy sencilla de lo que hizo el siervo de Abraham. Oró a Dios, le propuso a Dios una manera de verificar si encontraba a la mujer correcta, a la joven correcta.
Dios estuvo de acuerdo y tal y como el siervo lo planteó, así ocurrió. La forma en la que pensamos que se trata de una figura del Espíritu Santo es porque no hay nombre. Ustedes saben que Jesús tiene un nombre, Dios tiene un nombre, Yahweh, pero el Espíritu Santo no tiene un nombre. Porque su intención es servir la voluntad del Padre y junto con el Hijo llevar a cabo la voluntad del plan de Dios, de esa Trinidad. Y en esta historia vemos que este siervo no tiene nombre, sino que 22 veces se refiere a su amo. La palabra amo aparece 22 veces en este capítulo, diciendo, para servir a mi amo, para que mi amo encuentre misericordia. Y qué interesante que el criado llevó consigo una pequeña porción de la riqueza de Abraham, de la riqueza del padre, de la riqueza de Isaac. Me recuerda las arras que le entregó Andrés a Cindy hace poquito, ¿no? Eran una muestra de la provisión que ya están dando Andrés, ¿verdad? Era una pequeña muestra de la riqueza que nos esperaba. Y eso es exactamente lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae al conocimiento la verdad, una pequeña muestra de lo que experimentaremos cuando estemos con Dios en toda su gloria. Qué interesante esta analogía. Este siervo había sido para representar a Isaac y pedir la mano de Rebeca. Y llevó una porción, que es decir, las arras de la herencia. Y eso es el Espíritu Santo, eso dice Efesios 1:14, que el Espíritu Santo es las arras de la herencia, dándonos una pequeña porción de la gran riqueza que disfrutaremos en la presencia de Dios. El criado es un ejemplo de un siervo diligente, pensando en su Señor y haciendo su voluntad. Tanto así, dice en el versículo 33, que después de este viaje y después de estar con la preocupación y la angustia de cómo encontrar a la prometida de Isaac, le ofrece Labán comida, y el versículo 33 dice, y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Estaba tan concentrado en llevar a cabo esta tarea que no le importaba no comer después del viaje. Y el Señor Jesucristo dijo eso, mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. Y como buen siervo fue y le reportó a Isaac cuando encontró a Rebeca, y al regresar fue la primera persona que contactó. El criado sabía cómo confiar en la dirección de Dios y le dijo esta frase en el versículo 27, guiándome Jehová en el camino, guiándome Dios en el camino. Vean la fe del siervo. Aquí los importantes, los del linaje, los de la familia eran Abraham e Isaac y próximamente Rebeca, pero el siervo tenía una gran fe y esperaba la bendición de esta familia. Y casi actuaba como la persona más espiritual en todo este encuentro. Tenía una cercanía tal con Dios que le propuso a Dios un curso de acción para encontrar a la prometida. Y Dios dijo, está bien, así lo vamos a hacer. Como tú tienes la expectativa de que puede ser, así será. Y así hace Dios con los que son cercanos a Él. Uno le propone algo a Dios y está dentro de su voluntad y Dios dice, así va a ser. Así puede ser, estoy de acuerdo en ese curso de acción porque me conoces, porque sabes mi voluntad. Y siempre estuvo diligente el siervo tratando de completar la tarea, tratando de encontrar esta meta que era encontrar a Rebeca. Es un ejemplo de alguien confiando en la provisión y los cuidados de Dios para llevar a cabo su responsabilidad, pero también para bendecir a otros, para bendecir a Abraham, para bendecir a Isaac. Como que el siervo sabía perfectamente cómo iba la situación, cómo era importante que Isaac fuera ahora el receptor de las promesas de Dios. Caray, el siervo hasta sabía quiénes eran los parientes de Abraham que estaban en Ur de los Caldeos. Pudo ubicar y dijo, sí es de la parentela de Abraham. Es buena candidata.
El tercer ejemplo de fe, hermanos, se relaciona con la importante de esta historia, que es Rebeca. Importante, tan importante que Dios le concedió la decisión. Con todo y que se trataba de ir a escoger a una mujer y buscar a una esposa, llegó el momento en que la decisión fue de ella completamente. Dice el versículo 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti. Tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después se irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Misión cumplida. Siguiente escena, llegando a Canaán. Versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí que los camellos que venían. Rebeca también alzó los ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El versículo 62 al 67 se lo han fusilado muchas veces los guionistas de Hollywood y de otros estudios. Vea qué hermosa historia. Hemos visto esta imagen muchas veces copiada de esto, que es un encuentro divino, algo que Dios acordó, personas que Dios escogió, dando una bendición que es hasta sentimentalmente vasta, sentimentalmente sonora en la vida de Isaac, en la vida de Rebeca, en la vida del siervo, en la vida de Abraham. Dice incluso: y se consoló Isaac después de la muerte de su madre, cumpliendo estos ciclos, logrando estas dos cosas importantes, por fe de Abraham, por fe del siervo, y ahora vemos que por fe de Rebeca también, porque aceptó una oportunidad que reconoció que era de parte de Dios. ¿Cuántas oportunidades se nos plantean en la vida? Muchas. Imaginen la pequeña ciudad de Ur o las aldeas de esa región. Poca población, mucha mortandad. No había muchos viajeros porque los caminos eran inseguros. Pero hoy en día, viviendo en unas ciudades grandes con tantos medios de comunicación, con tantas formas de conocer personas, ¿cuántas oportunidades se nos presentan en la vida? ¿Cuántas de estas son oportunidades de parte de Dios? Solo mediante la fe podemos identificarlas.
Rebeca tenía que tomar una decisión importante. ¿Se quedaría en casa con su familia y continuaría siendo una criada, porque eso estaba destinada como mujer en la familia? No esclava, no criada, sino como parte del servicio en su casa, porque eso hacían las solteras. Hablamos de costumbres de otros tiempos. ¿O creería por fe las palabras del criado para ir a casarse y estar con Isaac, un hombre a quien jamás había visto? Y además, sin duda, el viaje sería peligroso, habría obstáculos. Incluso había obstáculos en su propia casa. Su hermano Labán al principio reaccionó diciendo: sí, adelante, esto es de Dios, llévate a Rebeca. Pero cuando vio la riqueza que estaba de por medio, dijo: ¿sabes qué? Déjanos pensar esto y ver qué más podemos obtener. Danos unas 2 semanas, unos 10 días para ver qué pasa. Podemos ver esto, ¿no? Cómo Labán fue impresionado por la riqueza de los regalos que dio el siervo. Labán quería que se quedaran un tiempo. Además de esto, recordemos que en este tiempo Isaac y Abraham no tenían una residencia fija, eran nómadas. Tenían a sus ganados y se movilizaban con sus ganados. Hasta cierto punto, a pesar de la riqueza, había cierta incertidumbre. Pero Rebeca como que estaba sintonizada con el siervo, con la intención de Dios, y ella dijo: sí, voy, sí, iré, porque identificó que esta era una oportunidad de Dios. Era un acto de fe. Es como dice Primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Algo le mostró Dios a Rebeca, acerca de Isaac, como que le dijo: lo vas a amar, aunque no lo hayas visto. Es una cuestión de fe, y podemos admirar la fe de Rebeca, que obviamente no tomó una decisión. Hoy pudiera parecer una decisión muy imprudente que llegue un extraño y pida a alguien en matrimonio de nuestra familia, pero Rebeca algo detectó en toda la situación desde que se acercó el siervo y le pidió que le diera de beber. Es decir, Rebeca conocía a Dios, sabía identificar a aquellos que estaban cercanos a Dios y sabía identificar los propósitos de Dios. Labán, el hermano, quería esperar, y hoy en el mundo mucha gente quiere esperar ante la expectativa de arrepentirse delante de Dios, ante la necesidad de creer en Jesucristo como su Salvador. Muchos quieren poner una pausa, muchos quieren decir: déjame que pasen estos años que son de juventud y que son de disfrutar antes de que tome esa decisión. Pero Rebeca dijo: sí, iré. No quiso esperar ni 10 días. Dijo: sí, iré. Y finalmente se da este encuentro y se da este conocimiento. Y podemos aprender de Rebeca que aceptó una oportunidad de Dios por la fe. No viendo, amando a alguien o teniendo la expectativa de amar a alguien que no conocía, por fe. Y esto nos lleva al cuarto ejemplo de la fe, la que tú y yo podemos tener cada día en relación a la palabra de Dios. En cada situación que nos enfrentamos, sea un funeral, sea una boda o todos los demás eventos que hay en la vida, enfermedad, un nuevo trabajo, un nuevo reto, la familia creciendo, la familia decreciendo, algunos abandonando el nido, dificultad, conflicto, problemas laborales, problemas matrimoniales. Cada uno de nosotros podemos ser un ejemplo de fe cuando creemos en la palabra de Dios y creemos que hay promesas importantes y que Dios nos dice, como en Deuteronomio 11:11, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año
hasta el fin. En el capítulo 25 estudiaremos qué fue de esta familia que por la fe fue una parte a buscar a la esposa, a la novia, y por otro lado la novia por fe aceptó este encuentro y este matrimonio. Vamos a ver qué pasó años después, qué pasó en el matrimonio de Rebeca y de Isaac. Porque ahí hay lecciones importantes para darnos cuenta que siguieron los eventos difíciles como una sepultura. Hubo dificultades, hubo problemas en esa familia, pero vamos a ver que sigue habiendo demostraciones de fe que son útiles para nosotros aprender e imitar. El Señor nos conceda, sin importar la situación que enfrentamos, no enfrentarla ni con inteligencia, ni con un consejo basado en experiencia humana, sino que lo podamos hacer con base a la fe que tenemos en la veracidad de la palabra de Dios. Que cada dificultad que encontramos, pequeña o grande, dentro de mi mente o en mi cuerpo como una enfermedad, o dentro de mi mente como una ansiedad, como un temor, como una repulsión, como un problema, que sepamos que la palabra de Dios es el remedio, indica el camino e indica la opinión de Dios en cuanto a esa situación. Oremos. Padre bendito, bendecimos tus hermosas intenciones, Señor, de que los creyentes seamos depositarios de las promesas y de su cumplimiento en nuestras vidas. Que tu bendición, que tuvo en algún momento la forma de palabra, llegue a tener cabida en nuestra vida como un sentimiento, como una convicción, como una provisión, como una bendición especial, Señor. Te pedimos que nuestra vida se componga de actos de fe, no en el futuro, no en las circunstancias, no en las cosas que hemos cosechado, que es las cosas que hemos sembrado anteriormente, sino únicamente en tu palabra y en tu misericordia y en tu deseo de bendición para nuestras vidas, Padre. Enséñanos a vivir cada situación de nuestra vida por fe, independientemente de nuestra inteligencia, de nuestra experiencia, de nuestros contactos, de nuestra preparación, que principalmente podamos vivir cada circunstancia de nuestra vida por fe y creyendo en ti, en tu palabra y tus promesas. En Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén.